Bueno, pues buenos días, mi nombre es Carlos y grabo esta formación para vuestro colegio para que podáis disfrutar de esta primera sesión formativa en diferido. Bueno, en primer lugar me presento de nuevo, soy Carlos y soy la persona que gestiona los centros educativos en Genially en España y precisamente llevo 2 años más o menos trabajando aquí impartiendo este tipo de formaciones y por eso soy la persona que os va a dar esta formación. Eh, Sin más, vamos a empezar, si os parece. Esta primera sesión la llamamos sesión inicial, que en pocas palabras es para iniciaros en este mundo que es Genial. En cuanto a los contenidos, hoy vamos a ver cuatro objetivos principales durante la formación de hoy. El primero sería conocer la utilidad de la aplicación y la herramienta en el ámbito educativo, es decir, el por qué Genially en el ámbito educativo, cómo me puedo aprovechar yo como profesor. Facilitar la comprensión de la lógica de trabajo y el aprovechamiento de recursos, es decir, cómo yo, profesor, voy a aprovechar Genially en mi día a día. Y finalmente estos dos objetivos que son la modificación de elementos para customizar plantillas, es decir, modificar un Genially para hacerlo mío propio, y las funcionalidades básicas, ¿vale? Explorarlas, ver el editor, cómo puedo empezar a editar un Genially y cómo puedo publicarlo. Bien, dicho esto, voy a comprobar que mi audio se escuche un momentito. ¿Se escucha el audio? Sí, vale, fenomenal. El programa de hoy, la formación, la dividimos en 4, pero la podemos dividir en 2. Hay una primera parte de introducción para entender bien a nivel teórico qué es Genially, para qué me sirve, cómo lo puedo utilizar. Y luego ya pasamos a una parte más práctica, en la que vamos a dar un paseo por el panel. Vamos a entender bien cómo funciona Genially en el ámbito educativo y luego ya pasar al editor, a lo que sería el modificar una plantilla, introducir elementos, texto, animación, interactividad, etc. ¿Vale? Y por último, los recursos adicionales para seguir formándoos como profesores con esta herramienta, ¿vale? Que vamos a ver más formaciones, pero si queréis seguir formándoos, pues hay contenido. Bien, dicho esto, existen dos formas de enseñar con Genially, ¿vale? O dos formas de enseñar en general. Una primera sería con un contenido más estático, este contenido que todos conocemos de sobra, es un contenido bastante utilizado, ¿no? Es un pequeño texto bastante homogéneo. Veis que no podemos dividir bien las partes del texto, sino que todo es bastante uniforme. Luego nos puede venir acompañado de una imagen, que tampoco la relacionamos mucho con el texto. Y finalmente tenemos, por ejemplo, un vídeo que si le damos clic nos lleva a una pestaña alternativa en la que consumimos el vídeo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado tenemos el contenido interactivo, este contenido, por ejemplo, hecho con Genially, que como veis es bastante intuitivo. ¿Veis? Yo voy paseando el ratón y voy descubriendo información nueva y como veis toda la información está jerarquizada por capas. ¿Veis? Conforme yo voy clicando y voy avanzando, ahí está, básicamente voy descubriendo información nueva. Esto hace que la manera en consumir la información sea mucho más interactiva, mucho más interesante. Como veis, ahora sí el texto está relacionado con la imagen o con las partes de la célula en este caso. Y luego además podemos encontrar por aquí recursos extra. ¿Veis? Por ejemplo, esta imagen en una ventana emergente, una timeline de Twitter que está embebida. Es decir, esto está en directo, por así decirlo, no hace falta ir actualizándolo, sino que se actualiza solo, ¿vale? Por estar embebido. Y el mismo vídeo que teníamos antes, esta vez lo podemos tener embebido, ¿veis? Dentro de la misma presentación. No hace falta irse a otra pestaña alternativa, sino que lo tenéis ahí. Entonces, al final lo que ocurre es que el contenido estático aburre, acaba drenando la energía, ¿no? Porque tenemos que estar súper concentrados leyendo ese texto que es súper uniforme, relacionándolo con las imágenes y demás, y el contenido interactivo se consume solo, motiva de por sí ya el poder clicar e ir avanzando de forma autónoma y consumir todo ese contenido, y la verdad es que es mucho más interesante consumirlo de esta forma.
¿vale? En cuanto a Geniali, nada, comentaros que, bueno, que estamos presentes prácticamente en todo el mundo. Como veis por aquí, colaboramos con muchas instituciones educativas o con editoriales, y de los 23, bueno, que ya somos más, ¿no? Pero de los 23 millones de usuarios que conforman Geniali, unos 18 millones son del sector educativo, que de alguna forma se relacionan con el mundo de la enseñanza, para que veáis el impacto que tiene Geniali en vuestra labor docente. No por nada tenemos tantos usuarios que son del ámbito educativo. Dicho esto, ¿para qué puedo utilizar Geniali? Esto es lo que os estaréis preguntando, ¿no, Carlos? Todo esto está muy bien, pero ¿cómo puedo yo beneficiarme de Geniali como profesor? Pues fijaos, aquí tenemos 4 usos de la herramienta, ¿vale? Que esto no nos lo hemos sacado de la nada, sino que nos hemos entrevistado con, pues eso, con muchos profesores para saber un poquito cómo ellos lo utilizan, y estos son los cuatro principales puntos de utilización de Geniali. En primer lugar, impartir la asignatura, es decir, lo mismo que impartir la asignatura con libros, con PowerPoints, etcétera, pues lo podemos hacer con un Geniali, que bueno, vais a ver que hay muchísimas plantillas diferentes para todo tipo de contenido, y sobre todo engancharlos con esta forma de presentar tan interactiva, tan llena de vida, con las animaciones, etcétera, ¿no? Y con todas las posibilidades que nos ofrece también el editor a la hora de embeber, que eso lo vamos a ver ahora. Gamificar el aula, el aprendizaje a través del juego, ¿no? Tenemos plantillas de todo tipo, tenemos plantillas de juegos de tablero, de quizzes, pasapalabra, como podéis leer por aquí, prácticamente incluso unos breakouts, ¿no? Tenemos todo tipo de juegos que podéis aprovechar. Para practicar lo aprendido, importantísimo. Ya sabemos que la evaluación es una de las partes más importantes de nuestra programación, y por lo tanto Geniali pues también lo podéis aprovechar con quizzes para evaluar, para repasar. Hay también fichas interactivas, flashcards para repasar un poquito antes del examen, por ejemplo, o incluso hacer una evaluación inicial para saber pues cuánto sabe mi alumnado cuando llegan a mi clase acerca del tema que vamos a ver, ¿no? Ya por último, planificar las clases. Es decir, Geniali no solo me sirve para el uso en clase de por sí, que sería pues todo lo que hemos visto hasta ahora, impartir la clase, hacer quizzes, gamificar, proyectos, etcétera, sino que también me sirve como herramienta de comunicación. No solo para mí mismo, para hacer, por ejemplo, un horario para mí o colgarlo en el entorno virtual, sino que con mis alumnos puedo hacer pues eso, fichas de información, puedo hacer fichas comunicativas con los padres, con el AMPA, con todo tipo de personas, ¿no? Vais a ver luego unos ejemplillos que tenemos por ahí que ilustran muy bien esto. Dicho esto, también os proporciono, ¿vale? Que lo tenéis también en este Geniali, el kit para docentes, ¿vale? El kit para docentes resume muy bien todo lo que he estado comentando, los 4 puntos, ¿veis? Y aquí vais a poder explorar y ver ejemplos. Por ejemplo, para impartir la asignatura, aquí tenéis unos ejemplos que además podéis sacar como plantillas para vuestras creaciones. Por ejemplo, si nos vamos a secuencia didáctica, tenemos aquí una, por ejemplo, sobre la energía, y fijaos que esta ya está diseñada de principio a fin, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, los objetivos de aprendizaje, que vamos a aprender y un poco por qué. Tenemos después aquí ya la secuencia, ¿ves? Enciende tus motores sería una primera aproximación teórica acerca del tema, que como veis tenemos, por ejemplo, un vídeo embebido dentro del mismo Geniali. Tenemos aquí un pequeño texto, tenemos aquí una actividad de reflexionar y compartir impresiones en clase, ¿veis? Para poder dar esos primeros pasos, ¿no? Luego, si seguimos adelante, fijaos que tenemos aquí un quiz, ¿vale? Para poder repasar todo lo que hemos visto al principio y ver si realmente lo han entendido. Si lo hacen mal, pues nos aparece este pequeño quiz para indicar que volvamos a intentarlo. Y si ya lo hacemos bien, pues seguimos avanzando. ¿Veis? Entonces, conforme ellos van respondiendo, pueden ir viendo si lo están respondiendo bien, autoevaluarse, etc. Vamos a responder mal, ¿veis? De nuevo, inténtalo de nuevo. Y una vez que responden bien y que ya han terminado el quiz inicial, a ver si lo terminamos ya, ahí está, nos aparece esta pequeña rúbrica para que se autoevalúen, ¿no? Con
las preguntas que han hecho correctas o incorrectas y seguir avanzando. Y como veis, cuando seguimos avanzando, tenemos más teoría, ¿veis? Y ya después empezamos con las sesiones de aprendizaje. Veis que son 3, no las voy a hacer todas, pero para que veáis, por ejemplo, la primera, ya tenéis aquí un trabajo en equipo, ¿no? Hay un reto que tenéis que cumplir en equipo y esto, pues, bueno, luego el reto, depende de lo que sea, lo pueden hacer en un mismo Geniali, lo pueden llevar a cabo con una tarea más práctica en clase, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, esto, como digo, lo vais a tener y lo vais a poder explorar a vuestro ritmo. Vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo de gamificar el aula. Fijaos, dentro de juegos, tenemos, por ejemplo, un juego de la ruleta. Entonces yo tiro la ruleta, veis, hay un sonido y todo, está un poco gamificado, veis, tenemos puntos y aquí tenemos nuestro quiz, ¿no? Si lo respondemos bien, pues correcto y seguimos tirando. ¿Veis? Y sigue habiendo puntos. Si contestamos mal, pues ahí ya tenemos que volver a empezar. ¿Veis? Y volvemos a... Por ejemplo, como digo, hay muchos tipos de juegos, de quizzes que podéis ir revisando. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que os comentaba, fichas de refuerzo, fichas de ampliación. Fijaos, aquí tenemos una fichilla, que esto, bueno, es una plantilla, pero fijaos, aquí podríamos poner una cuestión, voltear la ficha, o que ellos nos respondan antes de que volteemos la ficha, aquí la respuesta, ¿no? Si lo supe, pues avanzamos, si no lo supe, lo podemos volver a hacer, o que incluso esto nos lleve a la teoría, y si no, podemos volver a empezar. ¿Veis? Esto como una ficha de refuerzo, de repaso antes de un examen, pues está realmente bien. Y aquí tenemos varias, ¿veis? Y podemos ir completándolas poco a poco. ¿Vale? Y por último, como os decía, como herramienta para planificar las clases o como herramienta comunicativa, también nos sirve. Fijaos, aquí en comunicación, si por ejemplo hacemos un evento, una salida escolar, podemos hacer un Geniali para recopilar las fotillos, un poquito comentar lo que hemos ido haciendo en esta actividad extraescolar y publicarlo en nuestro blog, en nuestro LMS, enseñárselo a las familias para que lo puedan ver, ¿vale? Y si no, a ver, que tengo por aquí otro ejemplillo. Planificación, fijaos, incluso por si nos piden la unidad didáctica para poder presentarla, pues fijaos, aquí la tenemos, mucho más interesante que presentar un Word sin más, con todo el texto. Y aquí, como veis, tenemos la presentación interactiva que podéis ir clicando y sacando, pues eso, los objetivos, la metodología, las competencias, etcétera. Todo lo que compone nuestra unidad didáctica, ¿vale? Como digo, este kit docente os lo voy a mandar para que podáis verlo. Deciros que con Geniali, de las, me parece que son 22 competencias digitales docentes, cumplimos 19, ¿vale? Aquí hay ejemplos para todo, ¿veis? Si pasáis el ratón por encima, podéis encontrar ejemplos de cómo Geniali contribuye al desarrollo de esas competencias digitales docentes, ¿vale? Por si lo queréis añadir a vuestra programación. Y aquí tenéis incluso un ejemplo que trabaja prácticamente todas las competencias, ¿vale? Que este ejemplo lo podéis ver poco a poco, podéis ir consumiéndolo, ¿vale? Y ver así cómo va cumpliendo todos esos puntos. Dicho esto, hemos visto un poquito la teoría de Geniali, para qué me sirve como docente, cómo lo puedo aprovechar, y fijaos, en pocas palabras, nos quedamos con estas 3 cosas. Versatilidad y eficiencia. Geniali al final es una herramienta que es todo en uno. No hace falta saber de programación, no hace falta saber de código, sino que con Geniali la interfaz es bastante fácil de entender y de editar, y vais a poder embeber, por ejemplo, otros contenidos dentro de esta presentación. Y como lo digo ahí, pues tener una herramienta todo en uno. Tenéis vídeo, teoría, práctica, podéis tener Google Forms embebidos dentro del Geniali, etc. Es una herramienta que se adapta muy bien a los tipos de metodología que tengamos, tanto como si es tradicional, como si es trabajo por proyecto, como si es blended learning, por ejemplo, ¿no? Se adapta muy bien a lo que nosotros hagamos. Y bueno, también otra ventaja que tenemos es que las plantillas, que tenemos muchísimas, me parece que más de 1000, se habló hace poco,
os facilita mucho el trabajo porque no tenéis que empezar desde cero a crearlo todo, sino que simplemente modificáis el contenido tal y como vosotros queráis. Y ya por último, bueno, la gestión de cambios en tiempo real, todo está en la nube, no hace falta tener un pendrive, no hace falta tener el archivo actualizado, sino que siempre está en la nube, actualizado, vaya. Y por último, los 3 pilares fundamentales de Genially, que son la interactividad, la animación y la integración, que eso lo vamos a ver a lo largo de las formaciones, ¿vale? La interactividad es un valor que nos diferencia mucho de otras herramientas, el que tú puedas ir haciendo clic y descubriendo nueva información a partir de capas y demás, pues da mucho juego y da muchas posibilidades a hacer presentaciones realmente interesantes. También la animación, que vais a ver que se configura en muy poco tiempo, le da vida a nuestros recursos, le da movimiento y le da pues un cierto interés, ¿no? Yo creo que todos, cuando hemos visto un Genially por primera vez, nos hemos quedado alucinando con cómo se presenta ese contenido y lo chulo que es, ¿no? Y luego la integración, que es en 2 direcciones. Puedo integrar tanto cosas dentro de mi Genially como mi Genially integrarlo en otros recursos. Vamos a poder sacar esos códigos HTML, código script, si lo conocéis por ese nombre, y poder meterlo dentro de nuestro Genially o en otros recursos, que eso es muy, muy bueno, como habéis visto antes, por ejemplo, con el ejemplo del vídeo. Dicho esto, ya nos vamos a poner manos a la obra, vamos a ponernos a crear ya un Genially de cero y dar un paseo por el panel para ver cómo es, ¿vale? Así que nada, en primer lugar nos logueamos con nuestra cuenta de Genially, voy a dejar esto por aquí, ¿vale? Nos logueamos con nuestra cuenta de Genially y cuando lo hayamos hecho, llegamos a este punto, ¿vale? Este sería nuestro panel de creaciones, nuestro dashboard que pone aquí en el enlace, ¿vale? Nuestro dashboard, ¿de qué se compone? De varias cosas. Tenemos todas nuestras creaciones aquí en este apartado, tenemos también carpetas, ¿vale? Que esto es exclusivo de la cuenta Premium. Y luego tenemos aquí a la izquierda, veis, varios puntos que vamos a ver a continuación. Creaciones, papelera, inspiración, etc. ¿Vale? Pero antes de nada, me gustaría enseñaros que a la derecha tenemos nuestro perfil, nuestro usuario, ¿vale? Aquí veis tu cuenta. Si le damos clic, vamos a poder entrar a los ajustes del perfil y aquí, bueno, vais a ver que hay un perfil social en el que yo puedo compartir Genialis que yo mismo he creado, ¿vale? Está todavía en beta, lo podéis activar si queréis. Información personal, pero para mí lo importante sería el para qué usar Genially, ¿vale? Aquí debajo veis para qué usar Genially. Importante que vosotros lo rellenéis a partir de educación, ¿vale? Aquí en educación entramos y vamos a identificarnos como, esto normalmente nos lo dice al principio del todo, pero nos identificamos como profesor, el nivel que sea, secundaria, infantil, primaria, lo que sea, yo voy a poner secundaria, por ejemplo, y listo. Cuando vayamos a crear un Genially, la propia aplicación nos va a identificar con el rol correcto y nos propondrá plantillas, unas con prioridad por encima de otras. Esa es la razón por la que es importante que nos logueemos con el usuario, con el tipo de usuario correcto. Vale. Dicho esto, bueno, en acceso podéis cambiar algunas cosillas de acceso, el email, la contraseña, vuestras cuentas sociales, ¿vale? Y poco más. Luego notificaciones aquí lo del email y ya está, ¿vale? No tiene mucho más misterio esa parte. Vamos a ver, antes de ir a las plantillas, aquí a la izquierda veis papelera. Cuando yo borro un Genially, por ejemplo, cojo este y lo borro, ¿vale? Ese Genially lo voy a mandar a la papelera. Se queda en la papelera 30 días máximo. Una vez que se transcurran esos 30 días ya se elimina completamente y antes de que se elimine pues lo puedo recuperar, ¿vale? Si le doy a eliminar, pues adiós, se ha ido esa presentación. También vais a encontrar una opción que se llama inspiración, que esto viene a ser, como dice la palabra, un espacio en el que podáis ver algunas creaciones que hacen nuestros usuarios, ¿vale? Algunos veis serán de presentaciones del equipo de Genially, pero otras son de usuarios pues, que no forman parte de nuestro equipo. Por ejemplo, aquí tenemos Mesopotamia, una creación del autor que se llama Creando en Especial, bueno, así se llama la cuenta, pero fijaos que esto lo ha hecho un usuario y que podéis entrar a ver cómo es este Genially, a sacar ideas, ¿vale?
¿Veis? Podéis ir viéndolo. Y algunos de ellos vais a poder reutilizarlos. Veis que por aquí hay, ¿cómo se dice? Etiquetitas azules que indican que son reutilizables, ¿vale? Esto nos va a indicar que si le damos aquí, ¿veis? Si hago clic aquí en usar como plantilla, pues me lleva al editor y yo voy a poder cambiar esta creación como si fuera mía, desde cero, ¿vale? Esto sería el apartado de inspiración, que sepáis que aquí está y que existe y que podéis entrar en cualquier momento. Dicho esto, vámonos a buscar dónde se hacen las plantillas, o sea, dónde puedo encontrar yo las plantillas de Geniali. Mira, si le damos aquí al logo de Geniali, volvemos al principio del todo, donde estaba al principio, ¿veis? Y dándole clic a crear Geniali me aparecen las 9 categorías de plantillas. A ver si me carga. Uy, que no me responde. Vaya, se me ha quedado pillado. Ahora. Bueno, mientras carga. Aquí normalmente, no sé por qué se me ha caído de esta manera, pero cuando le dais clic ahí aparecen las 9 categorías de plantillas y vais a poder seleccionar la que más os guste, ¿vale? Está la de presentaciones, gamificaciones, imagen interactiva o incluso está la opción de empezar una presentación en blanco, ¿vale? Una presentación en blanco, empezar completamente de cero todo y ser valientes y no empezar desde una plantilla. Disculpad que se me ha quedado pillado esto, a ver cómo lo soluciono. Vaya, problemas del directo. A ver, vamos a parar un momento la presentación. Vale, listo. Disculpad la pausa técnica, se me había paralizado el Chrome. Estoy de vuelta. Entonces, esto es lo que nos tenía que haber salido. Presentación e infografía, gamificación, veis las 9 categorías. Y justo arriba tenéis el carrusel, como lo llamamos nosotros, con las plantillas propuestas según mi rol, lo que os he estado comentando antes, ¿vale? Que según el rol que tengáis, aquí os van a aparecer algunas plantillas que podéis ya seleccionar desde aquí y tirar hacia adelante, ¿vale? Fijaos, yo voy a dirigirme a presentaciones y aquí, ¿veis? Aparecen todas las presentaciones de Geniali, de la categoría presentaciones, ¿vale? Luego, como veis, hay subcategorías, dossier, informes, propuesta comercial, infografías, ¿vale? Podéis ir navegando a través de las subcategorías para dar con la categoría correcta. Y además, os habréis fijado que aquí a la izquierda aparece importar PPTX. Eso significa que vamos a poder meter un PowerPoint y convertirlo en un Geniali, ¿vale? Dicho esto, podéis usar aquí el motor de búsqueda, por ejemplo, matemáticas. Y fijaos que ya aquí me salen ya todas las presentaciones relacionadas o que tienen la palabra matemáticas, ¿vale? O si yo pongo astronomía, ahí están otras presentaciones, ¿vale? Listo. Esto en cuanto a las presentaciones. Cuando entréis vais a poder cambiarle el color, en principio, a algunas presentaciones le aparecen ya directamente las paletas de colores. A ver si encuentro alguna que antes di con una. Por ejemplo, esta de STEM, seguramente. ¿Vale? Aquí aparecería la vista previa. Qué mala suerte estoy teniendo hoy, que no aparece ahora. Me parece que antes se vio. Espérate, vamos a volver. Pero fijaos, aquí por ejemplo, ¿veis? Podéis ir cambiando los colores, podéis avanzar en la presentación para ver un poquito cómo es. Y una vez que tengáis claro si esta es la presentación que queréis utilizar, le dais a usar esta plantilla y os lleva al editor para empezar a editar esa presentación, ¿vale? En mi caso le vamos a dar a imagen interactiva y vamos a hacer una imagen desde cero
y trabajar con eso, ¿vale? Vamos a aprovechar la imagen interactiva para ver bien el editor y todo lo que nos ofrece pues eso, el editor. Fijaos, aquí debajo tenemos algunos ejemplos, ¿vale? Algunas plantillas que podemos ver para ver cómo son. Podemos consumir nosotros mismos. Y una vez que, si queremos utilizar tal cual la presentación esta, le damos a usar como plantilla y nos lleva directamente, ¿vale? En este caso vamos a crear una imagen interactiva. Esto nos va a pedir subir una imagen. Yo voy a buscar, por ejemplo, una imagen de la Alhambra, por ejemplo, y vamos a hacer una imagen interactiva de la Alhambra. A ver, vamos a buscar una imagen que se vea bastante bien. Quiero una imagen en HD, si es posible. Mira, esta o esta. Esto es cuestión de coger una imagen a vuestro gusto. Mira, esta, por ejemplo, me gusta. Vale, vamos a coger esta, por ejemplo. Me gusta. La vamos a guardar y la vamos a subir a nuestro Geniali. ¿Veis? Desde aquí, pum, lo subimos. Si me deja. Vaya por Dios. Se descargó, a ver, en WebM. Un momentito. Vale, a ver si ahora sí. Ahí está, ¿vale? Nada, una pequeña tontería, que el archivo era WebM y tenía que ser JPG. Listo, pues cogemos la imagen, tenemos un pequeño editor, ¿veis? Que podemos ir cambiando. Aceptamos. Y esto nos lleva directamente al editor, ¿vale? Si estamos logueados en Geniali con otra cuenta, nos va a salir un pequeño mensaje para que nos volvamos a registrar. En este caso, veis, a mí no me ha salido nada, todo correcto. Y listo, ya estamos aquí, ¿vale? Como veis, me aparecen dos botones interactivos que me aparecen por defecto en mi Geniali. Pero antes de nada, vamos a cambiarle el título, ¿vale? Lo vamos a llamar Alhambra Interactiva, ¿vale? Alhambra Interactiva va a ser el título de nuestro Geniali. Creo que tengo varias, porque algunas veces he hecho una imagen interactiva de la Alhambra, así que la voy a llamar Alhambra Interactiva Atardecer, para identificarla mejor, ¿vale? Tenemos aquí estos botones, ¿veis? Que nos han aparecido por defecto. Estos vamos a poder aprovecharlos y hacer con ellos cosillas como ventanas emergentes, etiquetas con texto y demás, ¿vale? Vamos a ver cómo. Fijaos, cuando yo clico el botón, puedo arrastrarlo, puedo cambiar el tamaño, ¿vale? Y aquí arriba, justo debajo del título, a la izquierda, tenemos un pequeño menú horizontal, ¿veis? Este menú horizontal me permite editar el elemento que yo tengo seleccionado, ¿vale? Por ejemplo, si cojo este botón, le puedo cambiar de color con este botón, con este menú de aquí, ¿vale? Vamos a poner el botón ahí. Puedo cambiarle, por ejemplo, la opacidad, puedo colocarlo con este botón de aquí, posicionar, ¿veis? Puedo cambiarlo de sitio. Y aquí tenemos además como accesibilidad escribir textos alternativos, que esto está todavía en beta, pero saldrá pronto. A ver, que no consigo quitarlo. Vale, listo. Bien, a este botón del más, como ves, cuando lo selecciono, tengo opciones adicionales aquí arriba. ¿Veis? Bloquear, añadir interactividad, añadir animación, reemplazar. Vamos a quedarnos hoy con estas dos opciones, interactividad y animación, que son dos de los tres pilares que vimos al principio en la teoría, ¿no? Interactividad, vamos a darle interactividad en la manita que hace clic. Y fijaos, estos son los tipos de interactividad que tenemos en Geniali. Etiqueta ventana, ir a página, etc. Hoy nos vamos a centrar en unos pocos, pero principalmente en la etiqueta y la ventana. La etiqueta, tenéis aquí una pequeña descripción, ¿vale? Nos permite que aparezca el contenido mientras yo pase el ratón por encima. Me explico. Y lo voy a ilustrar con este ejemplo. Fijaos, le vamos a dar modo etiqueta y vamos a poner aquí un texto que sea explora la Alhambra con tu ratón. ¿Vale? Por ejemplo, un pequeño texto, ¿no? Guardamos y cuando yo paso el ratón por encima, me va a salir esa pequeña etiqueta con texto. ¿Vale? Así que
Ahora mismo no me sale porque estamos en modo editor, ¿vale? Que esto me lo suelen preguntar. No me sale, ¿veis? Por lo tanto, si quiero ver cómo quedaría mi presentación, si la publicaría ahora y si la compartiera con mis alumnos, me iría aquí a previsualizar, ¿vale? Y así me saldría la presentación si la publicara. ¿Veis? Y ahora sí, cuando paso el ratón por encima, explora la Alhambra con tu ratón. Ahí aparece ese texto, ¿vale? El otro no aparece nada porque... Uy, que he clicado donde no era, perdón. El otro botón morado no hace nada porque, bueno, no lo he configurado, ¿vale? Así que vamos a configurar, por ejemplo, para este botón morado, otra cosa. Vamos a darle la opción de reemplazar para cambiar el icono del ratón, del botón, perdón, reemplazar, ¿veis? Podemos cambiar el icono. Voy a coger un play. Ahí está, le vamos a cambiar también de color para que se vea un poco mejor, ¿vale? Lo colocamos ahí y le vamos a dar interactividad, al igual que antes, modo ventana. Modo ventana será que cuando yo hago clic me aparece una ventana emergente como con la célula, ¿vale? Como lo vimos antes. Vamos a dirigirnos a YouTube y vamos a buscar un vídeo de la Alhambra. Alhambra. Y vamos a coger... Mira, esta, historia y guía para la visita. Fenomenal. Cogemos el enlace que tenemos aquí arriba, ¿vale? Le voy a quitar este elemento. Ahí podemos coger el enlace que tenemos arriba generado o darle a compartir, ¿vale? Desde compartir podemos también copiar este enlace o vamos a poder encontrar, que solo quiero que os quedéis con esto hoy también. Lavado tras lavado el meta. Perdonad. Podemos encontrar este botón de insertar, ¿vale? Insertar es el código HTML que veremos más adelante. Pero solo para que os suene ya un poquito qué es insertar y qué es embeber. Yo en este caso he cogido nada más que el enlace normal, me vuelvo a mi Geniali y en el modo ventana, que me aparece esta pequeña ventanita, le voy a dar a insertar vídeo y fijaos que yo pego ese vídeo, ese enlace y ya me aparece ahí el vídeo, ¿vale? Embebido de YouTube. Entonces lo voy a guardar y listo, vamos a ver cómo queda. Ahí está nuestra presentación. Este es el modo etiqueta, recordad, pongo el ratón encima, me aparece el texto, y el otro clico y me aparece el vídeo. ¿Veis? El vídeo está embebido y funciona. Entonces lo puedo incluso poner en pantalla completa y no me voy de la presentación. ¿Veis? Todo correcto. Esto bastante útil para embeber cosas, de este modo, para meter mucho contenido, imágenes, vídeos, etc. ¿Vale? Muy, muy útil. Eso por ahí. Vamos a meterle más contenido a nuestra presentación, ¿vale? Vamos a meterle, por ejemplo, un título. Aquí a la izquierda, fijaos que tenemos una barra vertical, ¿vale? Esta barra vertical corresponde a la introducción de elementos, ¿vale? Antes hemos visto la barra horizontal que me permite editar los elementos que aparezcan en Midjourney y la barra vertical me permite introducir elementos. Entonces vamos a introducir aquí un título y lo vamos a colocar aquí y podemos poner visita la Alhambra. ¿Vale? Lo podemos reducir un poquito de tamaño, ¿veis? Con las esquinas. Ahí está. Y luego, si quisiéramos esto, al igual que vimos antes con la barra horizontal, podemos cambiar completamente el formato. ¿Veis? Podemos ponerle un fondo, podemos ponerle negrita o quitársela, en fin. Tenemos muchas posibilidades aquí. También os aconsejo que lo que es el campo del texto, que lo pongáis lo más apretadito posible, que no se quede, ¿veis? Así de grande, porque imaginaos que yo tengo un botón aquí y yo le quiero dar al botón, pero le estoy dando al texto, porque el texto tiene este tamaño. Pues no, lo vamos a dejar así. ¿Vale? Y listo. Y por ejemplo, a este título también le podemos meter interactividad. Al igual que antes, etiqueta o ventana, y podemos darle, por ejemplo, un enlace. Es decir, que cuando yo clique ese botón, me lleve a una página web. Por ejemplo, Patronato Alhambra, creo que es. Ahí está. Cogemos ese enlace y lo pegamos aquí. No lo he copiado, me parece. Un momentito. Copio. Ah, sí se pegó. Vale, pego. Guardo y listo. Fijaos que cuando yo presente,
Le doy clic, ¿veis? Me lleva a la página web que he seleccionado, ¿vale? Esto lo podéis hacer también vosotros con cualquier página web y que funcione, ¿vale? Vamos a ver más posibilidades. Por ejemplo, también podemos poner un texto, al igual que antes, ese texto lo podemos editar de la misma forma, ¿vale? ¿Veis? Podemos meter, por ejemplo, una imagen a nuestra presentación. Fijaos, tenemos aquí imágenes recortadas, ¿vale? Que como veis, el fondo no es un fondo rectangular blanco, sino que está recortado, está configurado. ¿Veis? Incluso esta forma tiene un poquito de opacidad, entonces juega con el fondo. Y bueno, esto lo podemos utilizar para cosas muy concretas, pero es bastante útil, ¿vale? Y si no, tenemos buscadores que son Pixabay o Giphy, ¿vale? Si yo, por ejemplo, en Pixabay pongo Granada, ahí me aparecen imágenes, ¿veis? Puedo poner esta, por ejemplo, y luego esta imagen, al igual que antes, la puedo editar, puedo ponerla más pequeña o más grande, puedo incluso darle clic, ¿vale? Y fijaos que en el menú horizontal tengo aquí esta opción que se llama editar imagen. Voy a poder recortarla, ¿veis? Voy a poder recortarla, voltearla incluso, si no me gustara la orientación y demás. También tengo una opción de máscaras de imagen para ponerle un pequeño marco. ¿Veis? Le he puesto un pequeño marco con esta opción de aquí, máscaras de imagen, e incluso cambiarle la forma. ¿Vale? Y además a las imágenes también le podemos dar la interactividad de ampliar, ¿vale? Es decir, que cuando yo le dé clic a la imagen, ¿veis? Está ahí la imagen, le doy clic, ¡pum! Se me pone en pantalla completa. Y la puedo apreciar mejor. Esto es muy útil para poner ejemplos que acompañen el texto y que el alumno pueda darle clic y ver la imagen completa. Muy bien. ¿Qué más podemos meter en nuestra presentación? Pues aquí tenéis recursos, fijaos, tenemos iconos, que por ejemplo a este icono, así de repente, le puedo poner, por ejemplo, una interactividad, un modo etiqueta y aquí un textito de acompañamiento, ¿vale? Yo qué sé. Visitar la Alhambra que llevaría aproximadamente 5 horas, por ejemplo. Y fijaos que bien nos ha quedado ese pequeño texto de acompañamiento con el título. ¿Veis? Por ejemplo, en este caso lo voy a quitar, que no me interesa. También tenemos formas, ¿vale? Que esto, por ejemplo, fijaos, para esta imagen le voy a quitar la máscara que le he puesto y le voy a poner yo mismo un recuadro. Por ejemplo, puedo coger este rectángulo y más o menos ajustarlo con la imagen. Fijaos que este rectángulo lo voy a mandar una capa por debajo de la imagen con esta opción de aquí, ordenar. ¿Veis? Le doy clic aquí a ordenar y me lleva una capa por debajo. ¿Veis? Entonces yo ahora puedo más o menos a ojo coger y hacerle un marquito a la imagen. ¿Veis? Le doy un color más interesante, por ejemplo este. Y ahora es cuestión de ajustar un pelín. Yo creo que está bien así. ¿Veis? Y ya tengo mi imagen con su marquito. Y ahora puedo coger, porque son dos elementos, la imagen y por debajo está la forma, puedo coger y seleccionar ambos arrastrando, ¿veis? Selecciono ambos y los puedo agrupar. ¿Veis? De esta forma la imagen aparece con su marco como si fuera un solo elemento. Ahí estaría, ¿vale? Por ejemplo, le volvemos a dar la animación, perdón, la interactividad del modo ampliar y listo. Esto de nuevo nos funciona y ahora nos amplía tanto el marco como la imagen. ¿Veis? Y queda mucho mejor. Por ejemplo. ¿Vale? También, como veis, tenemos gráficos, tenemos líneas y flechas y demás. Elementos interactivos son los botones, como los que tenemos aquí. ¿Veis? Puedo añadir botones para poner más información, por ejemplo. Smart Blocks, que son unas plantillas dentro de plantillas, para que me entendáis, podéis explorarlo. Hay gráficas, hay diagramas, hay un conjunto de galerías de imágenes, ¿veis? Entonces, esto también lo podéis jugar con ello. Por ejemplo, yo podría poner mis imágenes aquí y luego reemplazar
una a una. ¿Veis? Le doy reemplazar y con el buscador podría poner otra imagen. Ahí está. ¿Veis? Por ejemplo, yo voy a dar control Z 2 veces para quitar eso. Control Z ya sabemos que es retroceder, ¿vale? Tenemos insertar, que sería insertar un audio, que todo esto lo vamos a ver en otra formación, ¿vale? Podéis insertar el vídeo directamente aquí, ¿vale? Si quisierais, cogéis el enlace y lo pegáis aquí. Y esto es el enlace de código HTML, que os lo menciono para que sepáis que aquí lo podéis encontrar y que aquí tenéis, por ejemplo, pequeños tutoriales sobre cómo usarlo. Por ejemplo, Twitter, Google Docs, Google Form, podéis clicar aquí y ver un pequeño tutorial sobre cómo se hace. Pero como digo, esto lo veremos en otra formación específicamente dedicada a este tipo de cosas. Bien, por último, fondo. Por ejemplo, aquí tengo una imagen de fondo, pero aquí podéis cambiar los fondos. La base, que sería por detrás del fondo, que esto yo ni siquiera lo uso, ¿vale? Es simplemente por si presentamos en una resolución diferente a la normal, porque tengamos un Mac o un libro o una tablet, pues ese tipo de cosas. Y luego tenemos aquí la gestión de páginas, ¿vale? Como que podemos añadir una página en blanco, podemos añadir desde otra plantilla de Geniali o desde mis creaciones, ¿vale? Podéis hacerlo. Aquí podríamos añadir más imágenes, más páginas, por ejemplo, ¿vale? Bien, hemos visto cómo introducir elementos, hemos visto cómo editar esos elementos con esta barrita de aquí. Hemos visto el modo interactividad, el modo, bueno, sí, el editar interactividad. Nos quedaría por ver la animación, ¿vale? Porque fijaos, cuando yo presento esto, por así decirlo, está muy muerto. Esto no se mueve, está completamente quieto y nos interesa que tenga más vida, que se mueva, que tenga un interés, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, al título, ¿veis? Puedo coger y con el icono del meteorito, este que sale aquí, añadir animación, le doy y tengo 5 tipos de animaciones distintas, ¿vale? Tengo entrada, continuo, salida, ratón encima y hacer clic. Entrada, pues haría una animación al entrar, ¿veis? Y puedo elegir cómo quiero que entre y la orientación en la que yo quiero que entre. La velocidad a la que yo quiero que entre, ¿veis? Y si quiero que tenga algún tipo de retraso, ¿veis? Que esto, cuando se inicie, que cuente 5 segundos y entre más tarde. Yo en este caso lo voy a dejar a 0. Pero fijaos, le he puesto una animación de entrada y voy a poner una animación de ratón encima, para que cuando yo le pase el ratón encima al título, haga algo. Que puede ser, por ejemplo, contraer, para señalar que es interactivo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo quedaría con el botón de aquí, previsualizar. Y fijaos, ¿veis? Habéis visto cómo ha hecho la animación y ahora cuando yo pongo el ratón encima, ahí está, hace esa pequeña animación de contraer, pero sigue guardando su funcionalidad de enlace, eso no cambia en absoluto, ¿vale? Y ahora imaginaos que yo quisiera ponerle animación a todo, sería tan fácil como seleccionarlo todo, ¿veis? Puedo seleccionarlo todo y rápidamente aquí en animación meterle a todo una animación de entrada, le puedo meter la misma. Y fijaos que eso me ha costado un segundo, pero ya por lo menos la animación, ¿veis? Ya tiene una entrada un poco más chula, no es un elemento tan muerto. Y luego, por ejemplo, apretando la tecla Control, que es un atajo de teclado típico, yo mantengo Control apretado y voy clicando los elementos, por ejemplo, puedo coger los 2 botones, ¿vale? ¿Veis? De esta forma selecciono los 2 botones únicamente, ¿vale? Selecciono los 2 botones y en animación, aparte del de entrada, le voy a dar una animación continua, que puede ser, por ejemplo, a ver, ¿qué le podemos poner? Notificación, pues mira, notificación, por ejemplo, ¿vale? Y luego a la imagen le podemos dar otro tipo de animación que sea ratón encima, pequeño truco que queda muy chulo. Ponerle la animación de ratón encima a la imagen y que sea blanco y negro a color. ¿Veis que tenemos aquí un montón de diferentes tipos ¿veis? De animación cuando yo le ponga el ratón encima, pero blanco y negro a color hará que cuando yo presente, por defecto la imagen estará en blanco y negro, ¿veis? Pero cuando yo le pase el ratón por encima, ¡pum!,
se ilumina. ¿Veis? Y esto le da un efecto pues, más interesante como más vivo, más interesante, más interactivo a la presentación, sobre todo si tenemos varias imágenes, ¿vale? Y ahora imaginaos que yo, por ejemplo, a este título le he puesto ya toda la animación que yo quería y quiero que a todos los elementos de la plantilla tengan la misma animación. No haría falta sobreescribirlo, no haría falta volver a empezar de cero, sino que yo, seleccionando aquí en animación, ¿veis? Aquí arriba, al título, tengo aquí 3 botones, copiar valores de la animación, pegar valores de la animación y eliminar valores de la animación. Y aquí puedo copiar los valores y coger toda la presentación y darle aquí clic y pegar valores de la animación. Entonces, toda la plantilla, toda la presentación va a tener la misma animación que el título. ¿Vale? Por ejemplo, ¿vale? Un atajo de teclado, perdón, un atajo de animación que nos da la vida porque no hace falta ir uno a uno modificando, sino que aquí puedo copiar rápidamente y pegar, ¿vale? Bien, esto en cuanto a animación, recordad, entrada, cómo entra el elemento, continuo, que haga una animación de forma continua, salida, ojo, es que el elemento se vaya del Geniali, no es una transición, es que el elemento coja y se vaya, así que cuidado con esta. Ratón encima, cuando yo le pongo el ratón encima que haga algo y al hacer clic, pues que de nuevo haga otra cosa diferente. Y listo, esto sería un poco toda la parte esencial del editor. Si habéis prestado atención y habéis llegado hasta aquí, enhorabuena, porque ya podéis crear muchísimo contenido en Geniali y conforme vais descubriendo las funcionalidades y demás, pues vais a poder progresar en el uso del editor. En este caso también os quería enseñar algunas cosillas extra. Aquí a la derecha podéis añadir colaboradores por si queréis que alguien entre en vuestro Geniali a colaborar, aunque esto va a cambiar pronto porque pronto tenemos la nueva versión, pero esto de cara al futuro, que sepáis que existe esto. Podéis descargar desde aquí y si le dais clic al cohete este donde pone listo, ya sería para publicar el Geniali. ¿Qué ocurre al publicar un Geniali? Podemos ponerlo público, es decir, que cualquiera pueda acceder al mismo, ¿vale? Desde la web, buscarlo. Si yo pongo aquí, por ejemplo, Alhambra Geniali, ahí me salen un montón de Genialis con el nombre de Alhambra, ¿veis? En cambio, si yo lo pongo en privado, pues no podrá acceder nadie a este contenido ni buscándolo a menos que tenga el enlace correspondiente. Listo, ¿veis? Genero el enlace, presentar, ahí se genera el enlace, ¿vale? Y aquí en compartir podemos sacar ese enlace, en compartir, podemos sacar el código HTML para introducirlo en otros elementos, que esto lo veremos más adelante, enviar por email, publicarlo en redes sociales o si utilizamos Google Classroom o Microsoft Teams, pues lo podemos compartir por ahí. Y listo, si yo estoy aquí, por ejemplo, le puedo dar clic a presentar y se abre mi presentación interactiva en otra pestaña y ahí está, ¿vale? Quiero volver a mi panel, pues vuelvo a mi panel, pum, y aquí estoy de vuelta. ¿Veis? Ahí estoy de vuelta. Y ahora, por ejemplo, si vamos a coger una presentación, pues fijaos, vamos a coger una plantilla cualquiera y ahora es cuestión de modificarla tal y como yo quiera. Fijaos, vamos a coger todas las... uy, no sé qué dice por aquí. Podemos coger todas las páginas de esta plantilla, entrar al editor y ahí ya modificarlo a nuestro gusto con lo que hemos ido viendo hoy. Es muy sencillo, ¿veis? Aquí el texto que pone, bueno, esto es más bien una imagen, ¿verdad? Sí, está bloqueado, pero fijaos, aquí en presentación podemos poner STEM, yo qué sé, actividad, por ejemplo. En el índice, bueno, todo esto está ya, ¿veis? Está enlazado con las páginas correspondientes. Si tú le das clic aquí, va a la página 3, que sería esta, ¿veis? Y aquí podemos poner la sección, que sea, por ejemplo, la física en mi mundo. El título que queramos, ¿vale? Incluso un subtítulo. A ver, ¿vale? Yo quiero, a ver, un momentito, el subtítulo. Aquí, subtítulo. Le podemos poner, por ejemplo,
aproximación a la teoría, por ejemplo, ¿vale? Ya esto lo colocamos así ahora y listo. ¿Veis? Ya podemos ir modificando esto como nosotros queramos, ¿veis? Solo hace falta tirar de esos recursos que hemos ido viendo hoy, ir modificando esto como nosotros queramos. Si no nos gusta esta página, pues borramos y listo, ¿vale? Y luego tener cuidado de que no esté esto enlazado, ¿veis? Ir a página con la página correspondiente. Esto es cuestión ya de que exploréis y probéis de modificar todo con respecto a cómo podéis hacerlo con el editor, ¿vale? Y listo, esto sería un poco la formación inicial, ¿vale? Como esto está grabado, me he permitido ir un pelín rápido, podéis ir pausándolo o podéis revisitar un poquito, ir pausando para ver cómo lo he estado haciendo e ir haciéndolo vosotros también a la par, ¿vale? Pero como veis, si ya domináis esta parte básica, sabéis de sobra crear un Geniali. Además, os quiero dejar con un recurso buenísimo para seguir aprendiendo. Arriba a la derecha tenéis aquí en tu cuenta Academy, ¿vale? Si le damos clic, esto nos lleva a la academia. Aquí tenéis cursos que son totalmente gratuitos, no son de pago, de Geniali. Y podéis ir completando los cursos, seguir aprendiendo y hay diferentes niveles, ¿veis? Aquí podemos seleccionar, por ejemplo, solo los básicos y que me lleve a los cursos básicos, que hay cursos de 20 minutos, cursos avanzados de Geniali, como cursos más largos de 50 minutos, ¿vale? Un recurso muy bueno. También tenéis el blog, ¿vale? El blog de Geniali, que básicamente tiene entradas interesantes de educación, de plantillas, de comunicación y demás. Fijaos, si entramos en formación, efecto Pigmalión, cómo las expectativas positivas ayudan a transformar a tu alumnado. Entramos y fijaos que es un texto de 7 minutillos y aquí tenéis una entrada bastante interesante y además aquí tenéis plantillas con respecto al efecto Pigmalión, ¿no? Que podéis utilizar vosotros mismos. ¿Veis? Pruébala en tu clase, le das clic y esto te lleva al editor para que tú lo puedas utilizar y presentar en clase, ¿vale? Y ya por último también nuestra página de YouTube, ¿vale? Nuestra página de YouTube que tiene tutoriales, tiene webinars bastante interesantes. Aquí Geniali, ¿veis? Y lo vamos actualizando cada poco tiempo. Fijaos que hace 11 días hemos subido pues, una entrevista con una especialista de diseño tecnopedagógico, por ejemplo, ¿vale? Y listo, esto sería un poco todo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Un momentito. Aquí veis, tenéis los recursos que os he mencionado. También tenéis una página de soporte. Uy, que espera, que no estaba compartiendo la pantalla, disculpad. Como decía, aquí tenéis lo que os estaba comentando, ¿vale? Academia, blog, soporte. Tenéis aquí una página de soporte muy, muy buena, ¿vale? Por si queréis echar un vistazo y si hay alguna funcionalidad que no entendáis muy bien, yo qué sé, compartir. Vamos a compartir. Fijaos, aparecen un montón de enlaces de ayuda acerca de compartir. Por ejemplo, comparte un Geniali, tus creaciones, insertar un Geniali en Twitter. Hay muchísimo contenido. Y listo, esto sería todo. Os voy a mandar los materiales para que lo tengáis todo y podáis empezar a crear desde ya. Así que nada, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por asistir. Os deseo mucho ánimo en estos primeros días creando y que vaya muy bien. Cualquier cosita, pues estamos en contacto. Muchas gracias y hasta pronto.